Bienvenidos a la clase de ortocaligrafía. El tema del día de hoy es las palabras agudas, graves o llanas y esdrújulas. Pero antes de comenzar, recordarles que en clases anteriores vimos lo que es el acento. Y el acento es la intensidad de la voz para destacar una sílaba respecto a las demás. Y vimos algunos ejemplos. La palabra papa. No es lo mismo decir papa que decir papá. Y aquí lo que marca la diferencia es el acento. En la primera palabra, la sílaba tónica, recordemos que la sílaba tónica es donde se hace la mayor fuerza de voz. En la palabra papa es en la primera sílaba pa. Y en la palabra papá es en la última. Y esta sílaba va tildada. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto para aprender más del tema que vamos a ver a continuación. Vamos a ver las posiciones, porque en este tema es muy importante ver la posición de la sílaba tónica. Entonces, tenemos aquí un bus. En el bus van 3 niños aparte del conductor. Entonces, la niña pelirroja ocupa la última posición, o sea, ella va de último en el bus. El niño de la gorra ocupa la penúltima posición, quiere decir que está antes de la última. Y la niña del cabello negro con el moño ocupa la antepenúltima posición. Entonces, podemos decir que última, penúltima y antepenúltima. Entonces, estas posiciones vamos a tenerlas muy en cuenta para saber cómo tildar las palabras. La acentuación. Para saber en en qué sílaba se coloca el acento, tenemos que conocer las palabras agudas, graves, que a las graves también se les llama llanas, y las palabras esdrújulas. Vamos a comenzar con las palabras agudas. Las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba, como en la niña que va de último en el bus. Entonces, las agudas llevan el acento en la última sílaba. La voz suena con mayor fuerza al final de la palabra. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos la palabra canción. La palabra canción tiene 2 sílabas. Can-ción. La mayor fuerza de voz la hacemos en la sílaba ción, por eso la coloqué en rojo. Y vamos a ver la posición de las sílabas. Última, penúltima. Entonces, la palabra canción es una palabra aguda porque lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y esta, como pueden darse cuenta, va tildada. Tenemos la palabra delantal. Y esta sílaba la podemos separar así, esta palabra, perdón, la separamos así. Delantal. La sílaba tónica es tal. Ahí es donde hacemos la mayor fuerza de voz. Porque supongamos que la mayor fuerza de voz la hiciéramos en la sílaba lan. Entonces diríamos delantal. Y no es así, ¿verdad? Es delantal. Entonces, última, penúltima, antepenúltima. Entonces, esta es una palabra aguda porque lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, que sería tal. Muy bien. Las palabras agudas no siempre llevan tilde. Entonces, aquí nos está diciendo que llevan tilde cuando terminan en alguna vocal, como por ejemplo en la palabra bebé. Si se dan cuenta, tiene 2 sílabas, la mayor fuerza de voz la hacemos en la última sílaba y como termina en vocal, esta palabra
siempre va a ir tildada. Otro ejemplo es la palabra sofá. La mayor fuerza de voz la hacemos en la última, sofá. Y como termina en vocal, va tildada. Entonces, las palabras agudas llevan tilde, ya dijimos, cuando terminan en vocal. Y también llevan la tilde cuando terminan en N o en S. Como por ejemplo, en la palabra orangután. La mayor fuerza de voz es en la última, que sería tan. Y como termina en N, va tildada. También otro ejemplo es en la palabra París. Esta lleva la mayor fuerza en la última sílaba, que sería eris. Y como termina en S, también va tildada. Vamos a conocer ahora las palabras graves o llanas. Las palabras graves o llanas son las que llevan el acento en la penúltima sílaba. Recuérdense, última son las agudas, penúltima graves. La voz suena con mayor fuerza justo antes del final de la palabra. Las palabras graves o llanas llevan tilde cuando no terminan en N. Por ejemplo, en la palabra árbol. La mayor fuerza de voz es en ar, que sería la penúltima, y como no termina en N, entonces la tildamos. Estas son al contrario de las agudas. Recuérdense que las agudas cuando terminan en N sí van tildadas. Estas si terminan en N no se tildan. Tampoco vamos a tildar cuando no terminan en S. Por ejemplo, en la palabra lápiz. Lápiz. Y se dan cuenta, está tildada porque termina en Z. Y la sílaba tónica es la, que sería la penúltima. Y tampoco se tildan las palabras que terminen en vocal. Esas no se tildan. Entonces, el ejemplo es la palabra azúcar. Azúcar lleva 3 sílabas y la mayor fuerza la hacemos en la penúltima. Entonces, como no termina en vocal, se tilda. Vamos a ver otros ejemplos de estas palabras. Tenemos la palabra ángel. Ángel. Última, penúltima. Entonces, como no termina ni en N, no termina en S y no termina en vocal, por eso va tildada. Tenemos la palabra zapato. Zapato. Entonces, miramos la posición de la sílaba tónica, última, penúltima y antepenúltima. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que zapato es una palabra grave o llana. Y si se dan cuenta, no todas las palabras graves o llanas van tildadas. Tenemos también las palabras esdrújulas. Y las palabras esdrújulas son las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. La voz suena con mayor fuerza en la tilde porque todas van acentuadas. O sea, estas palabras todas llevan tilde. Vamos a ver algunos ejemplos. La palabra América. La palabra América. Pueden darse cuenta allí. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Está tildada porque esta es la sílaba tónica. Si nosotros al decir América, sabemos que la mayor fuerza la hacemos en me. Entonces nos fijamos que sea última, penúltima, antepenúltima y lleva tilde. Otro ejemplo es en la palabra pájaro, porque no decimos pájaro, ¿verdad? Entonces, pájaro, pájaro. Última,
penúltima, antepenúltima y va tildada. Recordemos, las esdrújulas todas van tildadas. Y también tenemos otra, la palabra rectángulo. Rectángulo. Entonces, última, penúltima, antepenúltima. Lleva tilde. Entonces, vamos a recordar. Las palabras según su acento se dividen en agudas, graves y esdrújulas. Las agudas llevan la sílaba tónica en la última sílaba. Las graves o llanas llevan el acento en la penúltima sílaba, o sea, la sílaba tónica es la penúltima. Y las esdrújulas, la sílaba tónica es la antepenúltima. Vamos a ver, también vimos algunas reglas. Las palabras agudas se tildan al terminar en N, S o vocal. Las palabras graves se tildan al terminar en cualquier consonante que no sea N o S. Y tampoco que terminen en vocal, como las agudas. Y las esdrújulas se tildan siempre. Y tenemos aquí unos ejemplos. Palabras agudas. Celular. Última es la sílaba tónica. Y vean algo aquí. Esta no va tildada porque no termina en N, no termina en S y tampoco en vocal. Otra es pared. Sílaba tónica es la última y no va tildada porque no termina en N, en S ni en vocal. Y tenemos la palabra camión. Última, sílaba tónica es la última y sí termina en N. Entonces, esta sí va tildada. Vamos a las palabras graves. Palabra perico. Última, penúltima. Pero esta termina en vocal, entonces esta no se tilda porque termina en vocal. Tenemos otra, es la palabra palanca. Última, penúltima, antepenúltima. La sílaba tónica es la penúltima y termina en vocal, entonces no se tilda. Y tenemos la palabra césped. Última, penúltima. Termina en la consonante D, por lo tanto, esta palabra sí lleva tilde. Y ahí se pueden dar cuenta ustedes. Y por último, las esdrújulas. Estas todas llevan tilde. Plátano, porque no decimos plátano, ¿verdad? Plátano. Última, penúltima, antepenúltima. Entonces, si lleva tilde. Ómnibus. Entonces, última, penúltima, antepenúltima. Lleva tilde. Hipopótamo. Última, penúltima, antepenúltima. Y estas siempre van tildadas. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga.